Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí listísimo para traerles un nuevo vídeo que sé que les va a encantar, porque hoy vamos a hablar de uno de los actores turcos más populares y polémicos del momento, Can Yaman. Sí lo sé, Can Yaman siempre da de qué hablar, ya sea por sus proyectos exitosos, sus romances apasionados o, como en este caso, por alguna que otra controversia. Hoy vamos a sumergirnos en un momento específico de su carrera que generó muchísimo revuelo, aquel incidente en el que, según se reportó, insultó a alguien. Vamos a analizar qué fue lo que realmente pasó, cuáles fueron las razones detrás de ese comportamiento y, lo más importante, qué hizo después. Porque sí, hubo un después que tal vez no todos conocen y que es bastante impactante. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes de farándula, si aman el drama y las historias de redención, por favor, denle clic al botón de suscribirse. Es completamente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y además, así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Vamos, anímense. Ya son parte de esta familia, solo falta que le den al botoncito. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas y prepárense para un chisme jugoso, porque la historia de Can Yaman y sus supuestos insultos está por comenzar. Para entender este incidente tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y ubicarnos en el contexto de la carrera de Can Yaman. Después de su explosivo éxito con la serie Erkencikus, Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial. Su popularidad se disparó, las fanáticas lo adoraban y todos querían trabajar con él. Sin embargo, tanta atención mediática y tanta presión pueden tener un efecto negativo en cualquiera, incluso en una estrella como Can Yaman. El incidente específico al que nos referimos ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. La versión oficial, la que se difundió ampliamente en los medios, es que Can Yaman, en un momento de frustración, respondió de manera grosera e incluso insultante a una fan que le hizo una pregunta considerada inapropiada. Según los reportes, la pregunta tenía un tinte sexual y Can Yaman reaccionó de forma exagerada y poco profesional. Obviamente la noticia corrió como pólvora. Los fans se sintieron decepcionados, los medios lo criticaron duramente y su imagen pública sufrió un duro golpe. Muchos lo acusaron de ser arrogante, irrespetuoso y de haberse dejado llevar por la fama. La situación se volvió tan tensa que Can Yaman tuvo que enfrentar una fuerte ola de críticas y cancelaciones. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente Can Yaman es una persona arrogante y grosera? ¿O hubo algo más que no vimos? Para empezar, hay que considerar que la presión a la que estaba sometido Can Yaman era enorme. Como mencioné antes, el éxito de Erkencikus lo catapultó a la fama mundial, pero también lo expuso a un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada y cualquier error, por mínimo que fuera, era amplificado por los medios y las redes sociales. La fama, con su brillo y glamour, a menudo esconde una realidad mucho más oscura y demandante. La privacidad se desvanece, las expectativas se multiplican y el margen de error se reduce a cero. En el caso de Can Yaman, esta presión se intensificó debido a su rápida ascensión a la fama. No tuvo tiempo para adaptarse gradualmente a la vida bajo el microscopio público, lo que probablemente contribuyó a su posterior comportamiento. Además, hay que tener en cuenta que la cultura turca es diferente a la nuestra. Lo que puede ser considerado un comentario inocente o una broma en Occidente, puede ser interpretado como una falta de respeto o una ofensa en Turquía. Can Yaman, acostumbrado a las costumbres de su país, tal vez no fue consciente del impacto que sus palabras podrían tener en una audiencia internacional. Las diferencias culturales son un factor crucial para entender este tipo de incidentes. La comunicación no verbal, los gestos, el tono de voz e incluso el humor pueden variar significativamente entre culturas, lo que puede llevar a malentendidos y ofensas involuntarias. Si bien es cierto que los insultos no son aceptables en ninguna cultura, la interpretación de lo que constituye un insulto puede ser subjetiva y depender del contexto cultural. Pero más allá de las posibles justificaciones, lo cierto es que Can Yaman reconoció que se había equivocado. No justificó su comportamiento, no culpó a nadie más que a sí mismo y, lo más importante, pidió disculpas públicamente. El reconocimiento del error es un paso fundamental para la redención.
En lugar de negar o minimizar su comportamiento, Can Yaman asumió la responsabilidad por sus acciones y se disculpó sinceramente con sus fans y con el público en general. Este acto de humildad demostró que estaba dispuesto a aprender de sus errores y a enmendar su imagen pública. Y aquí es donde viene la parte más impactante de la historia, lo que Can Yaman hizo después. No se conformó con una simple disculpa formal. Decidió tomar medidas concretas para reparar el daño causado y demostrar que estaba realmente arrepentido. Primero se tomó un tiempo fuera de los reflectores. Se alejó de las redes sociales, dejó de dar entrevistas y se dedicó a reflexionar sobre lo que había pasado. Quiso entender por qué había reaccionado de esa manera y cómo podía evitar que algo así volviera a suceder. Este periodo de introspección fue crucial para que Can Yaman pudiera procesar lo sucedido, identificar sus errores y desarrollar estrategias para evitar que se repitieran en el futuro. Alejarse del foco mediático le permitió recuperar la calma y la perspectiva, algo esencial para tomar decisiones racionales y constructivas. Luego sorprendió a todos al anunciar que se uniría al ejército turco para cumplir con su servicio militar obligatorio. Sí, así como lo oyen. En lugar de refugiarse en su fama y su fortuna, Can Yaman decidió servir a su país y demostrar que era un ciudadano como cualquier otro. Esta decisión fue un movimiento estratégico y una muestra de compromiso con su país. En Turquía el servicio militar es obligatorio para todos los hombres, y al unirse al ejército, Can Yaman demostró que no se consideraba por encima de la ley y que estaba dispuesto a cumplir con sus deberes como ciudadano. Esta decisión fue muy bien recibida por el público turco, que valoró su humildad y su compromiso con su nación. Can Yaman pasó varios meses en el ejército, lejos de los lujos y las comodidades a las que estaba acostumbrado, cumpliendo con sus deberes como soldado raso. El servicio militar, lejos de ser un mero trámite, fue una experiencia transformadora para Can Yaman. Lo sacó de su zona de confort, lo obligó a convivir con personas de diferentes orígenes y lo sometió a una disciplina rigurosa. Esta experiencia le permitió desarrollar una mayor empatía, humildad y resiliencia. Pero la cosa no terminó ahí. Después de terminar su servicio militar, Can Yaman decidió donar todo su salario del ejército a una organización benéfica que ayuda a niños con cáncer. Sí, le escucharon bien. Todo el dinero que ganó durante su tiempo en el ejército lo donó a una buena causa. Este acto de generosidad fue la cereza del pastel. Donar su salario a una organización benéfica demostró que Can Yaman no solo estaba arrepentido por sus errores, sino que también estaba dispuesto a hacer una contribución significativa a la sociedad. La elección de una organización que ayuda a niños con cáncer fue especialmente conmovedora y demostró su sensibilidad y compromiso con los más vulnerables. Este gesto generoso y desinteresado demostró que Can Yaman estaba realmente comprometido con hacer el bien y con utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás. Muchos de sus críticos cambiaron de opinión y comenzaron a verlo con otros ojos. La filantropía, cuando es genuina, tiene un poder transformador. En el caso de Can Yaman, su donación no solo benefició a los niños con cáncer, sino que también contribuyó a reconstruir su imagen pública y a ganarse la confianza del público. Además de todo esto, Can Yaman también se dedicó a trabajar en su crecimiento personal. Tomó clases de control de la ira, buscó asesoramiento psicológico y se esforzó por ser una mejor persona. Quiso aprender a manejar el estrés y la presión de la fama de una manera más saludable y constructiva. La búsqueda del crecimiento personal es un proceso continuo y desafiante. Can Yaman demostró su compromiso con este proceso al buscar ayuda profesional y al tomar medidas concretas para mejorar su salud mental y emocional. Al abordar sus problemas de ira y al aprender a manejar el estrés, Can Yaman se convirtió en un mejor actor, una mejor figura pública y, lo más importante, una mejor persona. Poco a poco Can Yaman fue reconstruyendo su imagen pública y recuperando la confianza de sus fans. Regresó a la actuación con nuevos proyectos y demostró que seguía siendo un talento nato. Pero esta vez, lo hizo con una actitud diferente, más humilde, más madura y más consciente de su responsabilidad como figura pública. El regreso a la actuación fue una prueba de fuego para Can Yaman. Tenía que demostrar que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a utilizar su plataforma para hacer el bien. Al elegir proyectos que promovían valores positivos y al interactuar con sus fans de manera respetuosa y considerada, Can Yaman logró reconstruir su carrera y consolidar su imagen como un modelo a seguir. Así que, como ven, la historia de Can Yaman y sus supuestos insultos es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.
Sí, es cierto que cometió un error y que su comportamiento no fue el más adecuado. Pero también es cierto que se arrepintió sinceramente y que hizo todo lo posible para reparar el daño causado. Esta historia nos recuerda que todos somos falibles y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de nuestros errores y utilizar nuestras experiencias para crecer y mejorar. Nos demostró que incluso las estrellas más brillantes pueden equivocarse, pero lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por ser mejores personas. Kanyaman no es perfecto, nadie lo es. Pero su historia nos enseña que la redención es posible y que siempre hay una segunda oportunidad para cambiar y crecer. La redención es un tema recurrente en la literatura, el cine y la vida real. La historia de Kanyaman nos recuerda que la redención es posible para cualquiera que esté dispuesto a reconocer sus errores, a asumir la responsabilidad por sus acciones y a hacer un esfuerzo sincero para enmendar su camino. Y con esta reflexión llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante conocer la historia de Kanyaman y sus supuestos insultos. En resumen, hoy hablamos de un incidente polémico en la carrera de Kanyaman, analizamos las posibles razones detrás de su comportamiento y, lo más importante, vimos qué hizo después para reparar el daño causado. Vimos que Kanyaman se arrepintió, pidió disculpas, cumplió con su servicio militar, donó su salario a una organización benéfica y se esforzó por crecer como persona. Una historia de redención que nos enseña que todos podemos equivocarnos, pero lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por ser mejores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Kanyaman? ¿Creen que merecía una segunda oportunidad? ¿O creen que su error fue imperdonable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kanyaman que conozcan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre hay algo interesante para ver. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.